muchísimas gracias. Es para nosotros pues un placer estar en estas jornadas educativas y más pues con la invitada que tenemos el día de hoy. Quisimos desde el instituto dar un espacio para hablar de infecciones por virus respiratorios emergentes. Estos temas son pues de gran interés para toda la comunidad, para nosotros como neumólogos, pero para la comunidad en general, porque hemos pasado por una pandemia, hemos vivido toda la incertidumbre que causó cuando estábamos apenas iniciando y aprendiendo qué era lo que estaba sucediendo con el COVID-19 y recientemente tuvimos una noticia de aparición de un nuevo virus y cada vez que existen estas alarmas en los noticieros, en las redes sociales, entonces la comunidad en general se altera. Pero más allá de las alarmas falsas o de las situaciones que nos puedan inquietar, realmente como médicos debemos estar preparados para atender, para diagnosticar, para aprender, para estar preparados con estas infecciones por virus respiratorios emergentes y para eso hemos invitado a la doctora Elsa Rojas. La doctora Elsa Rojas es médica internista, egresada de la Universidad Industrial de Santander, es infectóloga de la Universidad de Antioquia, tiene una especialización en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente pues es infectóloga del CDI y es nuestro apoyo en todo este aprendizaje de enfermedades infecciosas. Entonces te doy paso, Elsa, para que nos puedas enseñar muchas cosas sobre virus respiratorios emergentes. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Leslie Caterine, por tu presentación y al doctor Bolívar, al Instituto Neumológico del Oriente por esta invitación. Realmente, pues, creo que es una oportunidad y como lo decías, es clave que pues, todos estemos enterados de de cómo están evolucionando las cosas. Yo sé, y la verdad es un poco difícil hablar de potenciales virus emergentes y con potencial pandémico, cuando por esta época, hace ya 5 años, estábamos enfrentando un momento tan crítico pues para todos como profesionales de salud y también pues como parte de esta masa de seres vivientes que ocupa el planeta Tierra, en la que teníamos incertidumbre, pero sin duda el conocimiento es la mejor herramienta para enfrentar cualquier inquietud, cualquier miedo y que podamos acompañar de la mejor manera a los pacientes y a la sociedad en aras de enfrentar esos retos que tenemos. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, doctora. Bueno, entonces el doctor Bolívar hace unas semanas me comentaba de su interés de que habláramos de este tema porque sí, desde el año anterior ha habido como una alarma y ciertas señales en las que hay patógenos respiratorios virales nuevos, y otros que no son tan nuevos, sino que siempre están ahí, pero que por diversas razones llaman la atención en la medida que se notifican más casos o eventualmente cambian su patrón de comportamiento, y por eso pues debemos estar atentos e informarnos. Y sin duda pues para este tema hay que hablar de los virus influenza y a un grupo que se ha designado bajo el término de altamente patogénicos, porque ya en otros lugares del mundo donde han circulado, pues sí se ha visto un comportamiento con un poco más de agresividad o virulentos que causan enfermedad relevante y que muchos de ellos la presentación clínica es con compromiso respiratorio, por lo cual pues todos los interesados en patología pulmonar pues deben estar muy atentos. Quisiera abordar pues cuáles son los retos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de este grupo de virus y un poquito del potencial pandémico en aras de tener, pues, saber a qué nos podríamos enfrentar y qué herramientas tenemos, ¿sí? Y sin duda, pues, la infección respiratoria es un componente del trabajo del día a día. Nosotros, pues Colombia tiene un sistema de vigilancia que para el tema de infecciones, pues se ha venido consolidando y funciona, pues no será el mejor, tenemos nuestras dificultades, pero funciona y tenemos herramientas a las cuales podemos acudir y revisar qué está pasando.
Este simplemente es el reporte de Civigila, solamente de esta, pues de lo que va de este año. Como pueden observar, de lo que correspondió del 2024 a estas 4 semanas iniciales del 2025, pues por ahora, con el indicador de vigilancia de consulta externa y urgencias, por esta causa, pues más o menos se mantiene dentro de un canal endémico. Probablemente hacia mediados del año pasado, hacia junio, julio, pues si por algunas semanas estuvo por encima de lo esperado, digamos, entonces lo que está ocurriendo frente al histórico de los últimos 7 años, pues estamos comportándonos de forma adecuada. Y esta vigilancia, pues también se ha venido estratificando con grupos de interés. Nosotros sabemos que en general las infecciones respiratorias tienen un componente o afectan de forma predominante a la población pediátrica y a los adultos mayores. En esta diapositiva les muestro pues que también para el grupo de 60 años, pues por encima de 60 años, pues tiene un comportamiento similar en general de la infección respiratoria aguda grave que se atiende en las salas generales, ¿sí? Y en la medida que a raíz de la circulación en el pasado de virus influenza, ustedes recordarán, en el año 2009 tuvimos pues un brote epidémico por un tipo de influenza A, H1N1, que impactó de manera importante en América Latina, pero que en su momento sirvió para fortalecer la vigilancia y tener mejores centros centinela en el país. Pues también tenemos estos datos y realmente es, digamos, una fortaleza que ya hoy en día podamos contarles y tener una manera de estar documentando qué tipos de virus están circulando. Y quiero pues aquí invitarles a mirar la diapositiva. Esta es también del reporte de Civigila, que tiene en cuenta el comportamiento del año anterior. Y parte de lo que va del 2025 lo compara, ¿no? Entonces, miren ustedes que la positividad general, o sea, hay centros centinelas en el país que incluyen las muestras respiratorias de pacientes en población pediátrica, pero también en adultos, ¿sí? Y podemos entonces con estos datos tener una mejor idea de qué está circulando en los niños, en los adultos, para fijar pues políticas, para poder tener unos mejores decisiones y que a los clínicos también nos importa, porque por ejemplo, para virus influenza tenemos algunas intervenciones farmacológicas que podríamos utilizar para insistir en el tema de vacunación. Miren ustedes, al final del año pasado, SARS-CoV-2 seguía circulando, ¿cierto? Afectando y todavía pues detectándose más en adultos. No quiere decir que no lo haya en niños, pero por lo menos la positividad seguía siendo más importante para adultos. Sin embargo, con el virus que el año pasado y por lo que va pues del inicio de este año, que es predominante en infecciones respiratorias en los adultos, pues un rinovirus que esto no tiene nada de emergente ni curioso, ¿cierto? Pero esto simplemente es para llamarles la atención y darles tranquilidad. En Colombia se hace vigilancia, está muy centralizada en el Instituto Nacional de Salud, pero también es una fortaleza que en las instituciones y específicamente en los centros de alta complejidad y algunos de mediana complejidad, se puede estar verificando la circulación de estos y tenemos herramientas que pues hace 5 años, realmente antes de la pandemia, era muy difícil que tuviéramos unos datos más aproximados, ¿no? Aquí en esta diapositiva también destacarles, por ejemplo, la circulación de influenza B, que influenza B sigue teniendo importancia en nuestro medio y que, pues digamos, en otros lugares del mundo, incluso la OMS este año tuvo como un poquito más de dificultad de cómo hacer recomendaciones de la composición de la vacuna influenza, si debía tener la cobertura para grupos de influenza B, dado que en otras partes del mundo, pues no se está reportando de manera tan relevante.
Y, y esto sigue, lo que les acabo de comentar, pues para nuestros vecinos, nosotros utilizamos mucha referencia de Norteamérica, porque pues es un sistema sólido que dicta también muchas directrices y que tiene también un nivel de resolución muy bueno. Pero aquí cuando comparamos, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, la alerta ahora de influenza aviar ha partido más de casos pues, humanos que se han presentado en Canadá y en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, cuando uno mira, en este caso, son datos tomados de CDC, de cómo ha sido el comportamiento de las visitas a los servicios de emergencia por edades, pues tienen ellos, en época de invierno, claramente hay picos, eso se mantiene, y esta curvita en verde, usualmente en este caso representa el grupo de edad de los menores de 5 años, siempre ellos son los que representan esa carga más donde estamos detectando con mayor frecuencia esa afectación de virus respiratorios, y en este caso ellos tienen en cuenta los casos combinados de COVID, influenza y virus sincitial respiratorio. Pero después de ellos, pues sí, la población adulta joven y los mayores de 65 años tienen ese otro componente. Y sin duda el invierno, en este momento el hemisferio norte está en invierno y por eso no es raro que estemos escuchando en las noticias que tienen un pico de algo. Pues eso es lo esperable en estos lugares del mundo. Igual que, por ejemplo, en el hemisferio sur, para junio, julio tendríamos esa misma situación. Lo que también se correlaciona, pues, con las hospitalizaciones que vemos asociadas a estos virus. Y miren ustedes, nosotros podemos, y el Instituto Nacional pues, también podría hacer una estadística similar de las mortalidad atribuible a estos virus, y esto es muy importante para seguir llamando la atención, que al menos por este referente, que es el caso de Estados Unidos, miren que el año pasado, para enero, la mortalidad asociada a virus respiratorios, todavía COVID es la que sí, seguía mandando o predominando, seguida por el virus influenza y también con una carga muy pequeña de virus sincitial respiratorio. No quiere decir que virus sincitial respiratorio no contribuya a la mortalidad, claro que sí, pero COVID sigue siendo importante y por eso no podemos bajar la guardia de seguir insistiendo en el tema del acceso a la vacunación en poblaciones sobre todo de riesgo. Y bueno, nosotros en CDI pues también hacemos un esfuerzo en este sentido. CDI es un centro, pues quienes no lo conocen en la audiencia, es una IPS cuya vocación es la atención y el diagnóstico de enfermedades infecciosas, y la que hemos trabajado pues también en investigación de manos de unas redes de colaboradores, y en este caso quiero pues destacar que nosotros hemos trabajado con la Universidad de Marsella, con su unidad de virus emergentes, y el IVAC, que es el European Virus Archive, que es una iniciativa para hacer una vigilancia virológica y tener pues archivo y tipificación muy bien de los virus que circulan. Nosotros pues con interés en virus respiratorios, pero también en arbovirus como dengue. Gracias a esta colaboración hemos podido también tener nuestros datos. En CDI se maneja una cohorte importante de pacientes inmunocomprometidos, de personas que viven con VIH y que están en diferentes, digamos, estadios de su infección, y han decidido participar en una cohorte de observación desde el año 2023 con el objeto de evaluar la protección de las vacunas contra COVID en ese grupo. Y para eso, pues se les invitó a través de un consentimiento informado a que nos notifiquen cada vez que tienen síntomas respiratorios compatibles con la definición de infección respiratoria aguda de vigilancia pues epidemiológica. Y de acuerdo a esos criterios, en un periodo de 15 meses pudimos identificar 164 pacientes con síntomas respiratorios compatibles, y hacemos un procesamiento con un algoritmo que incluye pruebas de antígenos y PCR para COVID, pero también para otros virus respiratorios. Y miren que en la mitad de ellos se pudo identificar un virus, y en ese periodo el 48% fueron rinovirus, que usualmente son los causantes, junto con SARS-CoV-2. Y miren, esto es bien relevante. O sea,
Vuelvo, insisto, SARS-CoV-2 sigue circulando, por lo menos el año pasado tuvo un impacto importante. Ninguno de estos pacientes ha estado hospitalizado, pero ellos representan la causa de síntomas compatibles o similares a una resfriado, y que uno clínicamente no los podría diferenciar, pero que eventualmente podrían tener las complicaciones. Y miren ustedes que nosotros tenemos circulación de todos estos patógenos a lo largo del año. Aquí, para llamar la atención, en esta franjita, un pequeño número de pacientes en julio del año pasado, del 2023, perdón, en el cual tuvimos un repunte de metaneumovirus. Metaneumovirus también, seguramente les ha llamado la atención, porque a principio del invierno, más o menos octubre, noviembre, China reportó un aumento de infecciones respiratorias asociadas a este virus, que no es nuevo y que les voy a mostrar pues que tiene también su historia. Entonces ahora nos vamos a enfocar a los virus de influenza con potencial pandémico. No sé si se alcanza a ver aquí, no, de pronto no quedó muy buena la resolución de esa foto, pero les voy a... El virus influenza pues es un virus de mucho interés, ha sido causante de pandemias desde hace más de un siglo identificadas, pues, pero probablemente mucho tiempo atrás en la humanidad, pero la gran identificada y que pues todo el mundo recuerda, la gripe española de 1918, y es un virus con una capacidad de adaptación bien especial porque, o sea, está de forma endémica en ciertas poblaciones de animales como aves, pero también se adapta muy bien a mamíferos y a múltiples especies, y los humanos eventualmente también nos exponemos, y el virus tiene capacidad de hacer unos ajustes en su composición que lo hacen de pronto más fácil de circular, de replicarse activamente. Y aquí esta figura, que es tomada también del historial de virus influenza con potencial pandémico desde el año 2010, claro, ha habido pequeños brotes de diferentes, y cuáles son de los que identificamos como potenciales virus influenza que con impacto o con la posibilidad de volverse pandémicos. En general son esas diversas combinaciones o denominaciones que parten de la hemaglutinina, esta proteína del virus. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con H1N1, H3N2, que han circulado y que son recientemente y que se mantienen como los principales subtipos que causan enfermedad en nuestro medio. Pero las combinaciones, por ejemplo, H7N2, o la que está actualmente generando una alerta, H5N1, son aquellas que consideramos que pueden tener ese potencial, y que aquí, a partir del año 2022, se empiezan a notificar un poco más de casos a nivel pues global, y en este caso para Estados Unidos el año pasado empieza a ser importante esa notificación de casos humanos, que da una señal. Y por eso estos hitos que les mencioné en esta diapositiva son importantes. Fuera de los Estados Unidos, ¿sí?, se han notificado más o menos 950 casos de influenza aviar H5N1, aviar porque pues usualmente es un virus de las aves. Y esto, pues ustedes dicen, bueno, pues 950 no son nada. Pues porque lo que sabemos por ahora es que ese virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse de humanos a humanos, y porque usualmente se genera unas medidas de control. Y la otra cuestión es que este virus, por lo menos de los casos que se han notificado por fuera de Estados Unidos, sí han tenido una letalidad muy importante. Miren que la mitad de los casos han terminado en el deceso del paciente. Entonces, por eso, la otra denominación es que se considere que es un tipo de virus altamente patogénico, y sin duda una razón para estar muy atentos, porque la mortalidad pues notificada previamente en los casos que han ocurrido por fuera de Estados Unidos, en casos aislados, en Singapur, en China, en Vietnam, que han tenido una mortalidad pues muy relevante.
Sin embargo, desde abril del 2024 y hasta enero de este año, pues se han notificado 66 casos de influenza aviar de este tipo en humanos, o sea, y ya un país mucho más cercano que tiene pues buenas sistemas de vigilancia. Y en enero de este año se notificó el primer deceso en Estados Unidos debido a esa infección. Por eso fue que ahora en enero, pues en las noticias empezamos a ver y el interés, porque pues claramente esto es un desenlace importante. Y pues bueno, de esa persona, pues por ahora no hay muchas cosas publicadas, simplemente un hombre con factores de riesgo para infectarse porque tuvo contacto, al parecer, pues de acuerdo a lo que menciona CDC, de aves contaminadas con este virus y además tenía antecedentes médicos relevantes, ¿sí? Entonces, eso es importante. De otro lado, el link, y en esto también hay que tratar de diferenciar para efectos de vigilancia epidemiológica, y no solamente eso, para que nosotros como clínicos hagamos las preguntas relevantes. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier paciente con una infección que no sabemos el origen, pues sigue siendo válido que hagamos muy buena historia clínica, los antecedentes, el trabajo. Nosotros vivimos en una zona del país donde la industria avícola es muy importante y ellos tienen unas prácticas muy buenas de control, pero miren esto que ha pasado y que es un karma cuando ocurre, es que si se identifican aves domésticas, que inicialmente la vigilancia va mucho de las aves salvajes, de los gansos, de las aves migratorias, que bueno, ellas van por ahí en ciertos lugares, pero ya tenerlas en aves domésticas cada vez están más cerca donde eventualmente los seres humanos podemos interactuar. De estos otros hitos es importante volver un poquito atrás, y es que estos brotes de influenza aviar que yo les mencionaba, pues han sido muy aislados afectando a seres humanos, ¿cierto? Usualmente el linaje que en este momento se ha identificado, o pues desde abril, desde el año pasado en Estados Unidos, es este clado, o que esos números que identifican en esta diapositiva, el 2, 3, 4, 4B, es un fenotipo euroasiático que prácticamente antes solamente se había identificado en aves silvestres o en aves de corral, pero en el año anterior ocurre otro hito importante que también nos llama la atención, y es que se detectó en rebaños de ganado. En ganado pues, vacuno en Texas. Entonces, cuando los virus influencian para el sistema de vigilancia, ve uno que cambian esa población o están afectando o se identifican en otro grupo de animales, nos da una señal que el virus tuvo una adaptación nueva, una capacidad nueva para infectar a otro grupo pues de especies, y eso también, pues eso es una alerta, ¿no? Porque pues igual somos mamíferos, los seres humanos, y compartimos ciertas cosas, y pues resultó que el 25 de marzo se identifica en ganado, y el 28 ya se había detectado un caso humano, que ese caso del año pasado en Texas, en esa persona fue un caso muy leve. Realmente cuando en England están publicados pues, las características, llamativo que los pacientes en contacto, o los primeros notificados, han tenido síntomas oculares con una conjuntivitis, como si el virus entrara, o los aerosoles pues fuera como más eficiente de detectarse, de adherirse a algún tipo de receptor de nuestras células de la conjuntiva, porque cuando comparan las cargas virales de esos pacientes en conjuntiva eran más altas que incluso cuando se tomaban muestras respiratorias. Entonces eso es llamativo. En este caso, pues lo estudiaron bien, vieron que el paciente casi no hizo síntomas respiratorios, evolucionó bien, prácticamente en muestra respiratoria no encontraron, y eso
y tenía esa mutación, o un cambio en una proteína que es especial de influenza, que es un marcador de su capacidad, es una proteína que juega un papel en el momento que se va a hacer la encapsidación del virus, y tenía un cambio. Eso fue algo que también le llamó la atención a los investigadores de CDC que han hecho seguimiento de este caso. Entonces, con estos, a lo que les he mencionado, pues sí genera una alerta, porque hay evidencia de adaptación en mamíferos que previamente no se mencionaba. Entonces estaba pues vigilando más en las aves. Además que genera también una controversia interesante, y es que se demuestra que el ganado vacuno puede excretar, que se infectó, excretaba el virus en la leche por un tiempo prolongado, pero no sabemos muy bien. O sea, no se cree que no es que uno se vaya a infectar a través del tracto digestivo, pero lo que sí pudieron demostrar de forma experimental es que alimentaron unos ratoncitos con leche de estas vaquitas, y podía infectar a los ratones y causar enfermedad. Y también se han visto gatos que hacen sintomatología no muy severa, pero que sí es posible. Lo que sí tenemos claro es que de esos casos identificados no han transmitido a sus contactos, ¿sí? Entonces, por ahora no hay evidencia de que el virus tenga esa adaptación, pero pues obviamente debemos estar atentos. Y esa explicación de qué es lo que pasa, pues usual, pues muchas personas están involucradas en caracterizar muy bien qué es lo que le ocurre a este virus, detectar el sitio de unión, o lo que llamamos receptor binding site de cualquier estructura infecciosa, pues es clave para poder mirar cómo se une a nuestras células, o cuáles son esos receptores, y obviamente eso tiene implicaciones para estimar el riesgo, para el desarrollo de medicamentos, de vacunas. Y lo que se ha visto es que esa hemaglutinina que está aportando estas cepas de H5N1 que se han aislado a partir de ganado vacuno son muy similares a las que previamente se habían identificado en aves, pero por ahora esa hemaglutinina tiene pues una tendencia a unirse bien al ácido ciálico que está presente en las estructuras de células respiratorias de aves, ¿sí? No tanto de las de seres humanos, ¿sí? Eso es una ventaja por ahora, que pues, digamos, nos sigue protegiendo, pero en el momento que hace un cambio de esta estructura o esa adaptación, pues podría pues generar también un cambio del comportamiento clínico, y eso es lo que se ilustra en esta diapositiva, que cuando comparan esta cepa Astracan, es una de influenza aviar H5N1, y la comparan también con las presentes en los aislamientos de Texas, pues ven que realmente tiene una preferencia por esos pues ácido sálico presente, pero en las células respiratorias de los seres, perdón, de las aves. Entonces, esto también, pues, para decirles, y eso da tranquilidad, debemos estar atentos si hubo un cambio, y nosotros podemos, o hay sistemas de vigilancia que funcionan y que seguramente nos pueden alertar. Sin embargo, pues es preocupante, digamos, ver lo que está ocurriendo y lo que me pasó preparando esta conferencia. El 6 de enero fue que ocurre la muerte de esta persona. CDC notifica, pues esta página es muy completa, ustedes tienen muchas herramientas y realmente es un referente, y notifica la mortalidad, pero cuando yo consulto esta página para hacer la preparación y ver qué hablan de este caso, quiero pues mostrarles esto que es llamativo y que ya se ha aceptado, y es que la página de CDC no está actualizando todos los datos a partir del 18 de enero,
porque esto hace parte del cumplimiento de órdenes ejecutivas de la nueva presidencia de Estados Unidos, que eso sí puede ser un riesgo. Ustedes saben que la vigilancia es fundamental y pues si cambian, digamos, la metodología de hacerlo y la oportunidad para notificarlo a entes de control, pues vamos, en eso sí podría ser un riesgo, pues no solamente para Estados Unidos, sino para todos los países alrededor, porque no faltaría información relevante para la toma de decisiones, y eso está pasando pues particularmente con CDC. Ahora, casos de influenza aviar H5N1, pues sí, en Norteamérica, y no solamente pues Estados Unidos, Canadá también ha reportado casos, y este es un caso que está publicado en New England Journal, porque lo que nos dijeron o lo que hasta ahora se ha venido notificando es que esos aislamientos o esos casos a partir de contacto con ganado vacuno que se empezaron a notificar desde abril el año pasado, sobre todo en Texas, en Luisiana, pues en otras partes de Norteamérica, pues también se han identificado casos, pero ya no tan leves, que no solamente conjuntivitis y eso y mínimos síntomas respiratorios. Este caso es llamativo porque nos ilustra varios aspectos que ya desde el punto de vista clínico, yo sé que aquí están conectados básicamente clínicos. Mire, se trata de una joven de 15 años atendida en British Columbia, pues en Canadá. En ella es una joven de 13 años que tiene antecedentes de ser asmática, tener obesidad, tenía un índice de masa corporal mayor de 35 y quien consultó por unos síntomas iniciales que incluyen conjuntivitis, tos, vómito y diarrea. Inicialmente pues un manejo básicamente de soporte y vuelve 2 días después con deterioro, dificultad respiratoria y pues tiene que ser atendida a un nivel de mayor complejidad. Y este caso está muy bien documentado, ¿cierto? Porque fue un caso con una evolución muy severa. Esta simplemente es una tabla de resumen de los laboratorios que tuvo esta joven del 8 de noviembre, relevante. Miren ustedes, una PCR bastante elevada. No, desde el punto de vista de un hemograma, pues aquí llamaba la atención, pues estaba neutropénica y unas plaquetas de 141,000, pues no le llamaría a uno mucho la atención en nuestro medio, pero aquí también quiero decirles algo. Nosotros, en la medida que hemos hecho también vigilancia de dengue, que en nuestro medio, pues ahora si en este momento de pronto en Texas o en British Columbia alguien llega con síndrome febril, con una conjuntivitis y bueno, tiene una molestia respiratoria, pues seguramente lo primero que va a estar pensando, oye, descartemos una influenza. Pues acá llegar con fiebre, pues espero que pues sigamos pensando en dengue porque dengue sigue circulando, pero no es raro encontrar que pacientes que están con trombocitopenia moderadas y síntomas febriles, en ausencia de síntomas respiratorios, y que se han identificado como posible dengue, muchas veces encontramos en los estudios que influenza es la otra explicación para nuestro medio y a veces no tienen síntomas respiratorios claros, pues para que nosotros la incluyamos en nuestro diagnóstico diferencial. Y miren ustedes el comportamiento de la radiografía de tórax de esta joven. El 8 de noviembre llega una neumonía basal izquierda y en un solo día pues hace un franco cuadro de SRA y requiriendo en este caso ECMO. Ahora, si miramos los datos desde el punto de vista de laboratorio, es llamativo que en esta joven, miren ustedes que se colectan muestras de múltiples lugares, de suero o de especímenes respiratorios, inicialmente hisopados nasofaringios y posteriormente hisopados aspirados traqueales cuando yo estaba en uso. Y miren ustedes que aquí están relacionadas también las fechas, desde el día 9, que es el momento que ingresa a hospitalización, hasta el día 28, que transcurren 21 días
de su enfermedad, y la PCR en diferentes pues, espacios seguía siendo positiva, ¿sí? Esto, y pues los CTs realmente, recuerden ustedes, eso también con la pandemia muchos nos familiarizamos más con utilizar esta herramienta. Entre un CT está más bajito, quiere decir que pues muy rápidamente el sistema de detección es capaz de identificar el RNA, pues el material genético del virus, y esto es llamativo en este caso, ¿no? Que se mantiene, no quiere decir que el virus esté vivo, porque lo ideal, pues decir que es un germen viable y con potencial de transmisión es con cultivos, pero eso no es tan fácil de hacer. Entonces, de forma indirecta, se utiliza pues la detección por PCR de ese material genético, y en este caso persiste por un tiempo prolongado, lo cual es llamativo. Esto pues nos cuestiona, ¿no? Esta niña se infectó con un virus que tiene pues muy virulento. Ella pues tenía condiciones de salud que sabemos que son factores de riesgo para influenza también y para cualquier virus respiratorio. Un adolescente con asma y obesidad pues lo es, pero con estas características especiales. Y en el caso de los días 7, 8 de noviembre, se trató de hacer unas test de sensibilidad frente a los antivirales que tradicionalmente usamos para influenza, que nosotros pues tenemos acceso aquí en Colombia, los del Tamivir, y se vio una cosa buena, es que era susceptible, que esos marcadores genéticos que se han visto que se correlacionan con susceptibilidad, se encontró que era susceptible. Cuando tratan de evaluar de dónde esta niña obtiene el virus, pues una herramienta fundamental es la secuenciación genética, que es una herramienta que usualmente la utilizan laboratorios muy especializados, pero que ya en muchos lugares del país lo tenemos y que ya se está haciendo mucho más cercano, y que nos permite, de acuerdo a esas secuencias de los virus, relacionarlos y tratar de identificar su homología, su cercanía, o qué tan parecido es, y con ello pues tratar de determinar la posible fuente. En este caso, en la diapositiva en rojo, está la secuencia de la joven que identifican ahora en noviembre en British Columbia, y lo que encuentran es que ella tiene una cepa de H5N1 que tiene una secuencia genética muy similar o muy homóloga a cepas que se han identificado en aves salvajes. Entonces, miren lo importante de hacer una adecuada vigilancia, ¿cierto? Porque la homología, pues, o lo que nos habían descrito de Estados Unidos era un poco diferente, ¿sí? Entonces, esto es clave porque si nos preguntan, bueno, ¿cuál es el factor de riesgo? Va a depender un poco en el contexto de lo que vaya pasando, y el tipo de conductas que tengamos. Para este caso, parece que la niña, pues no se sabe mucho de los antecedentes que habrá hecho o qué actividades, pero está más relacionado con un virus de influenza aviar de aves. Entonces, esto pues genera dificultades también. Ustedes recuerden todo el problema de, bueno, que fue el pangolín, fue el murciélago, qué fue lo que pasó. Y cuando tenemos posible fuente reservorio en ganado vacuno, en aves salvajes, ¿cómo vamos digamos, a controlar y a tomar medidas? Entonces, eso es un aspecto pues a tener en cuenta. A pesar de que en este caso se documenta, y lo que por ahora hay de los aislamientos que se han identificado que parecen ser sensibles antivirales que tenemos, a esta niña por su evolución decidieron, incluso ella recibió más tratamiento con 3 antivirales diferentes. El último que le pusieron fue el Baloxavir, y miren ustedes que lo hicieron de forma concurrente, lo fueron agregando.
como parte, pues, digamos, de esa terapia. El Baloxavir, pues, también en Colombia lo tenemos y, pues, por ahora lo que se ha identificado es que sí, este antiviral tiene actividad frente a las cepas de influenza aviar que se han identificado, por lo menos en Norteamérica, lo cual es también una ventaja. ¿Nosotros qué capacidad diagnóstica tendríamos en este momento para identificarlo? Porque, bueno, sabemos por clínica no podemos, pero, pues, bueno, tenemos paneles de biología molecular que en muchos lugares tenemos acceso. Estos son de los más utilizados y, pues, yo me atrevería a decir que prácticamente en Colombia, en los hospitales de tercer nivel, cuarto nivel, uno de los que están utilizando más es el Filarray. Y hasta ahora, recuerden ustedes que eso es todo un proceso, pues primero que ellos muestren sus datos, hagan sus estudios y puedan incluir una prueba o un ensayo específico dentro de esas PCR múltiples que ellos ofrecen para decir que están en capacidad de identificarlo adecuadamente. No quiere decir que no nos sirvan, pero sí quería traerles estos datos que son relevantes. Es que a partir de esos resultados de PCR, nosotros podríamos tener una orientación, digamos, porque eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Para el sistema de vigilancia colombiano, pues nosotros cuando tenemos una sospecha o dentro del sistema Centinela, por ahora dependemos siempre del Instituto Nacional de Salud, que ellos hacen su vigilancia, aplican usualmente protocolos de CDC y otros validados por las redes que ellos tienen de apoyo, ¿sí? En este caso, en Filarray, pues aplica varios métodos de ensayo, uno que es un pan-influenza, que puede identificar unas características o amplificar material genético de varios subtipos de influenza A y hacer una subtipificación con la secuenciación de los genes que codifican la hemaglutinina. Para este caso, ustedes por eso les da el dato y uno puede leer, es un H3N2, es un H1N1. Entonces, ¿qué señal de alerta podríamos tener? Lo que sabemos es, por ahora, de datos que están publicados del fabricante, es que un resultado equívoco de identificación de influenza nos debería asaltar la alarma que eventualmente eso sea debido a un nuevo subtipo que no sea capaz de identificar. Eso es como todo el panel de pruebas o de ensayos que monta como tal o que desarrolla el equipo para podernos decir, miren, esto es una influenza H3N2 o H1N1 y hay un grupo de resultados o combinaciones que resultan no interpretables y que pueden llevar, lo primero que uno, pues si eso llega a pasar, es pues, decir, bueno, repitamos el test, porque la primera explicación puede ser, yo no tomé suficiente cantidad de muestra y el equipo no lo puede hacer. Pero si al hacer el retest no sigue siendo ese resultado, y aquí está un ejemplo, ¿sí? Ustedes miren, esto es lo típico que vemos en pacientes con UCI, ¿cierto? En UCI. Y bueno, es raro ver con infecciones. En este caso dice, le detecté que tenía SARS-CoV-2, pero en influenza hay un resultado equívoco. Entonces uno puede decir, no, entonces este es de ese tipo de resultado que en un contexto, si llegase a haber alerta y circulación, le debería uno, pues primero, repetir el test y solicitar o el acompañamiento de las autoridades o remitir esa muestra al laboratorio de referencia, por lo menos así lo está haciendo CDC, para que lo tipifiquen bien hasta el momento en que estos paneles estén en capacidad de hacer estas pruebas diagnósticas por sí solas y que en algún momento lo podamos pues tener claro en la atención de nuestros pacientes. Además, porque las personas que trabajan en UCI o los clínicos que atienden pues medicina de urgencias, pues ellos son son personas claves para ayudar o contribuir a la vigilancia. Ya mirando en cuanto a los mecanismos de acción de los antivirales, como les decía, pues tenemos desde el punto de vista antivirales, tenemos un arsenal limitado. Los virus influenza
ellos, como todo, aparte de su capacidad de adaptarse a nuevas especies, pues también tienen capacidad de hacer adaptaciones para sobrepasar el efecto de antivirales. Por ejemplo, la mantadina, que hace muchos años se tiene, ella ha perdido mucha sensibilidad. Sin embargo, por ahora, pues no se ha reportado que no funciona. Y miren ustedes que el caso de Canadá, de la joven que les mostraba, pues incluyeron la mantadina dentro del manejo. Más recientemente Salvaloxavir, que es el Sofluxa, comercialmente así se consigue, que también ha mostrado que es bastante potente y que este parece tener una resistencia o una barrera genética un poco más alta y se ha demostrado pues buena actividad para diferentes subtipos de influenza. Estos son buenas noticias y ojalá eso no cambie porque tendríamos, si llegase a pasar una situación de una pandemia asociada a este virus, unas herramientas ya no solamente de prevención, sino de manejo que ya están, que se utilizan y que ya las conocemos. De misma forma, CDC nos ha dicho, pues usted, como les mostré, desde hace varios años ha habido algunos brotes muy pequeños de infecciones en humanos y pues también en esos brotes animales pues han llevado a la investigación. Hay vacuna, por ejemplo, para influenza aviar, ¿sí? Desarrolladas, no para humanos por ahora, pero eso ha permitido que ya se tenga un banco de vacunas candidatas, ¿sí? Y eso ya pues los expertos están mirando en modelos animales esas vacunas, cómo desarrollan o llevan a la formación de anticuerpos y se ha visto por lo menos estas que les estoy mencionando, que son a partir de influencias aviares H5N6 y algunas H5N1, que comparten el mismo genotipo del que está circulando, desarrolladas por FDA, por CDC, que sí están incluso disponibles, o sea, pues están estos pequeños, pero que podrían desarrollarse rápidamente, escalarse, y que en modelos animales han demostrado que generan anticuerpos que neutralizan estas variantes de influenza aviar altamente patogénica. Ya, pues, unas cosas un poco más novedosas, hay que evolucionar en otros mecanismos de vigilancia. Estados Unidos y muchas partes del mundo han implementado la vigilancia en agua, en el sistema de desecho de agua. Eso se aprendió mucho en SARS-CoV-2 y eso lo han implementado, pues Colombia no lo tiene, pero aquí para ilustrarles, en Estados Unidos y muchos países tienen centros centinelas donde se recoge el agua de las alcantarillas. Entonces, pues personas están excretando estos virus en el tracto digestivo, en las secreciones nasales, y no solamente las personas, el ganado, los pollitos, bueno, el que esté portándolo, y en el ambiente se va a poder detectar y miren ustedes que en este mapa, que esto lo tomé del día sábado, nos muestra en qué lugares de Estados Unidos en este momento tienen influenza A. No quiere decir influenza H5N1. ¿Dónde está circulando más influenza A? Que puede ser todos los subtipos, los que ya son endémicos y que usualmente circulan en cada invierno. Nos lo ubica muy bien porque ellos tienen casi 200 centros centinela en todo el país, pero también ya pueden hacer identificación con el subtipo, ¿sí? En este caso, uno hace el filtro, puede hacer el filtro para los otros virus, mirar cómo, en este caso, para uno de los centros de vigilancia en Texas hay 4 lugares, entonces se observa. Y esto es algo muy interesante que también está publicado ahora en New England a final del año y es una evidencia que muestra que a partir de estos datos de vigilancia, miren ustedes, para enero de 2024, ¿sí? Hace un año, el pico en el invierno fue predominante H1N1, H3N2. Ustedes saben que esos son subtipos contenidos en las vacunas que, por ejemplo, nosotros aplicamos este año aquí en Colombia. Pero desde abril empieza a vigilar en estos sistemas de vigilancia del agua a detectarse H5N1, que es el que he venido hablando acá. Pero las tasas de hospitalizaciones por virus respiratorios en ese periodo de junio, julio, no aumentaron, lo que es otra evidencia que, pues, aunque hay una circulación ya al parecer muy amplia
de este virus y que se detecta en el agua y que probablemente varias especies, no solamente las vaquitas, y esto lo pueden estar portando, por ahora no ha generado o no está generando enfermedad importante en humanos, ¿sí? Entonces, eso es una innovación que alimenta las herramientas para estimar cuál es el potencial pandémico que tienen esos virus. Entonces, tenemos que seguir haciendo, pues mirando y caracterizando bien los virus, haciendo buena vigilancia, reportándolos, caracterizándolos cómo son, a qué se adhieren, mirando la inmunidad en la población. Por ahora, no sabemos hasta qué tanto la inmunidad que tenemos, por ejemplo, por nuestras infecciones previas, por otro virus de influenza, o la que confieren la inmunidad de las vacunas que anteriormente nos hemos aplicado, pueda tener ante este nuevo virus, ¿sí? Pero es muy importante saberlo, porque eventualmente nos protejan y era muy diferente a, ¿cierto? A coronavirus, que teníamos circulación de otros tipos de coronavirus, pero que este sí resultaba muy novedoso. De todas maneras, hay que evaluarlo y pues hacer una muy buena caracterización pues también de las infecciones de los humanos, que eso nos corresponde a nosotros como clínicos, pues documentar muy bien. Aquí eso es una cosa muy de resumen, como el mensaje para llevar de casa y que estemos tranquilos, que sí tenemos que estar aprendiendo y que pues es claro, por ahora esto no se transmite de persona a persona, es un virus predominantemente de las aves, sí se ha documentado pues en la leche y por eso es importante, independientemente de que haya influenza, que siempre los productos lácteos sean pasteurizados, por lo menos en Estados Unidos sí es una recomendación que se está dando. O sea, había algo de mitos esta semana también hablando del tema de los huevos. Entonces, no, los huevos, pues eso no se ha identificado que sea un factor de riesgo como tal para uno adquirirlo, pero que obviamente sí hay otros patógenos que eventualmente un mal manejo de los huevos, por ejemplo, salmonela, sí puede ser un factor de riesgo. Y por ahora lo que sabemos es que hay muy bajo riesgo, pero que no hay realmente una transmisión entre humanos, pero que es importante pues mantenernos atentos. Metaneumovirus, pues yo creo que ya me he extendido un poquito en el tiempo, simplemente para darles tranquilidad, y como les mencionaba al principio, metaneumovirus es un virus que ha circulado en nuestro medio, lo hemos tenido, que pues también clínicamente no lo podemos diferenciar. Sabemos que es causante también de neumonías, tanto en niños como adultos. En adultos tiene un peso que cada vez en la vigilancia cobra mayor relevancia, lo mismo que se viene demostrando con virus sincitial respiratorio, que siempre pensábamos en el impacto que tenían los niños, pero en los adultos es importante. Realmente no se ha por ahora demostrado, incluso con la circulación que tuvieron típica del virus en el invierno, pues en lejano oriente, de que haya habido un cambio del patrón clínico o que sea más severo, no, realmente no lo hay. Hay un virus, metaneumovirus aviar, ¿sí? Que es diferente y que no podemos confundirnos y pensar que el aviar de metaneumovirus pase a los humanos, es otro virus diferente, comparten solamente el nombre. En el caso de metaneumovirus, pues la adhesión a nuestras células lo hace por unos receptores diferentes a lo que es el COVID o también el influenza, ¿cierto? Lo que sí es interesante y que se ha demostrado con los años es que la infección temprana por esto, pues en edades tempranas por este virus, sí se ha asociado a una inflamación significativa y que al parecer es un marcador que se ha asociado a mantener mayor susceptibilidad de asma, ¿sí? Entonces es pues interesante y pues por eso también hace muy pertinente el desarrollo o la evaluación de la vacunación para metaneumovirus. Eso es algo que también ya hay iniciativas y ya hay ensayos clínicos corriendo de vacunas combinadas de virus sincitial respiratorio con metaneumovirus.
que incluso de pronto aquí en la ciudad vamos a tener ese tipo de ensayos para estar pendientes. Y si miramos por la curva de vigilancia de CDC, miren que metaneumovirus en este caso está con el colorcito, con los rombos negros, eso se mantuvo muy bajito a todo lo largo de este año, realmente no ha sido relevante. Sin duda, influenza ahorita en el invierno pues sí lo está marcando. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar, simplemente pues seguir aprendiendo, estar muy atentos y pues entre todos seguir contribuyendo a hacer una buena vigilancia, a defender la ciencia como una herramienta para que nuestra sociedad esté mejor. Es muy preocupante que realmente decisiones que tienen que ver con el control, la vigilancia y la toma de decisiones pues terminen politizándose, porque pues esto nos puede llevar a resultados no buenos, que afectan no solamente a un país, sino pues sin duda las enfermedades infecciosas tienen ese potencial de llegarnos a todos y muy rápido. Bueno, doctora Elsa Marina, muchísimas gracias, excelente conferencia, creo que aclaramos muchas dudas, quedamos también con muchas preocupaciones, ¿no? Creo que esta geopolítica nuestra nos impone unas barreras, especialmente para procesos de colaboración. Y es complejo ver cómo América Latina está pues realmente sola, o sea, cada país tiene su sistema de pronto de evaluación. Colombia creo que tiene un buen sistema para vigilancia, pero realmente no estamos unidos como países y como región, perdón, y nos toca más bien solamente como países individuales, y con lo que está sucediendo en Estados Unidos esto genera realmente una sensación un poco de preocupación, de incertidumbre de lo que pueda pasar ahora que no tenemos pues una organización que nos pueda como guiar mejor ante una situación de una nueva pandemia. Quisiera invitar a los asistentes, si desean por favor hacer preguntas, aprovechemos este tiempo que tenemos, 5 minuticos en los que podemos aclarar dudas que tengamos. Hola, doctora Elcita, muchas gracias, excelente. Creo que cumplimos el objetivo de esta conferencia porque había muchas dudas, pongamos con el metaneumovirus, había pues como terror, ¿no? Pero creo que es una aclaración y pensamos que era solo de la China y resulta que ya está circulando hace rato por aquí. Entonces, no, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta. ¿Seguimos vacunando contra el COVID? ¿Y qué vacuna? Sí, doctor, pues esa sigue siendo una recomendación vigente, pues realmente la disponibilidad de vacunas sí, pues hay limitaciones, sin duda. En los últimos, pues este año hemos tenido disponibilidad aislada de dosis de Pfizer bivalente, en la cual pues tiene actividad, cobertura para esas variantes que se desencadenaron después de Omicron. Pero el problema, y es que aunque yo insisto y muchos insistimos en la necesidad de en poblaciones priorizadas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en la mujer embarazada, hacer esos refuerzos en aquellos que ya recibieron o pacientes que ni siquiera pues han recibido la primera. Obviamente, la inmunidad conferida por las infecciones naturales pues también tiene un efecto protector, pero miren ustedes lo que en todas partes se siguen reportando casos de SARS-CoV-2, ustedes seguramente han tenido en UCI, solo que es un poco más complejo el acceso y aunque nosotros seguimos insistiendo y la recomendación es hacer refuerzos al menos con la última circular estaba pues después de 6 meses, ¿sí? O sea, prácticamente sería imposible cumplir con ello. La mayor parte de las personas han recibido, digamos, en nuestra cohorte de pacientes, que son pacientes, muchos de ellos inmunosuprimidos por su condición de vivir con VIH, han podido tener acceso a refuerzos la última vez hasta alrededor del 2023, pero porque están en un centro con insistencia y con disponibilidad, pero muy a cuentagotas de la vacuna. Entonces sí debemos seguir vacunando y por ahora
el perfil sobre todo de estos grupos de riesgo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una mano levantada. Ana Márquez, si deseas realizar la pregunta. De pronto hay que activar el micrófono, que no lo De escucho. pronto. No, creo que no. Entonces, mientras tanto, ¿será, doctora Elcita, con influenza, la vacuna, la nueva cepa llega por ahí en abril o mayo? Sí, doctor, una pregunta muy interesante, o sea, ¿cómo vendrá la composición, no? A Sí. este momento, o sea, decidir incluir un nuevo elemento a este momento creo que ya es muy difícil, probablemente la composición vendrá con lo que se había determinado ya en el comité hacia finales del año pasado, pues en noviembre creo que es que hacen las reuniones, pues para el hemisferio sur. No creo que por ahora, pero eso es una decisión muy difícil porque eso no es solamente tomar la decisión, sino cómo se incluyen y las plataformas son capaces de desarrollarla y además también la disposición de acelerar el desarrollo de esas vacunas, que a veces pues no solamente es de la industria, sino pues de organizaciones, ¿cierto? Como EMS, pues para poder que las plataformas lo puedan hacer más rápido. Sé y ya creo que pues los productores nos están diciendo que probablemente disponibilidad este año tengamos no como los meses tradicionales, que es marzo o abril, sino probablemente se va a demorar hasta mayo, ¿sí? Y en este momento vacuna de influenza no tenemos, ¿sí? En ninguna parte hay. Hay las vacunas que digamos que se reservan para la mujer embarazada y todo eso, que es un stock básico, pero en este momento no hay, ¿sí? Pero sí, claro, debemos insistir, porque de todas maneras, o sea, si llegas, la circulación de influenza, ustedes lo ven todos los inviernos y nosotros no tenemos un patrón así tan claro. Tenemos en las dos épocas de lluvia de Colombia, en abril, pero también volvemos a tener en octubre, y la influencia que tenemos tanto en el hemisferio norte y sur siempre es un problema para los países del Ecuador, como cuál es la composición adecuada. Pero sí debemos seguir insistiendo, porque influenza, no la aviar, no H5N1, sino los otros subtipos siguen tienen una carga muy grande de como causantes de neumonías, de bronquitis, tanto en población adulta como niños en Colombia, y esa política pues por ahora no va a cambiar. Ahora, si llegase a generarse otras señales de cambio, pues composición o pues de H5N1 y que empezara a dar señales de verdad de una transmisión entre humanos, pues sin duda desencadenaría un esfuerzo muy grande para hacerlo fluido, pero creería yo, no, pues creo que no es posible que digamos para este primer semestre tuviésemos, o que en la siguiente temporada de vacunación vayan a estar incluidos, ¿sí? Alcancé a mencionarlo, pero una controversia muy interesante el año pasado fue sobre la composición, porque, por ejemplo, nosotros en Colombia disponemos vacunas cuadrivalentes para serotipos de influenza B, ¿sí? Que en otras partes del mundo ha bajado mucho, pero miren ustedes que en la vigilancia de Colombia sigue siendo importante, y en algún momento la OMS y el grupo, la Advisory Board de vacunas, llegó a recomendar que no era necesario tener la cuadrivalente en algún momento, pero eso en enfermedades infecciosas, por eso es tan importante caracterizar. Uno no puede decir que eso va a ser el comportamiento, porque ahí les mostré la vigilancia del año pasado en Colombia en personas en Centro Centinela, influenza B, fue uno de los tipos de influenza más identificados en la vigilancia. Entonces, de pronto puede ser cierto para otras partes, pero para Colombia
pues por lo menos el año pasado una circulación importante y probablemente siga siendo necesario tener esa cobertura. Muchas gracias. Margarita Claudia tiene la mano levantada. Buenas noches. Gracias, Buenas doctora Leslie. noches. Con gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Me escuchan bien? Bueno, doctora Elsa, muy buenas noches y un cordial saludo para todos los asistentes. Doctora Elsa, yo soy paciente suya y en el momento pues fui diagnosticada el año pasado con artritis reumatoide, ¿sí? Pero positivo. El problema mío es que ya me autorizaron por el médico reumatólogo el biológico rituximab. Entonces yo estoy un poquito inquieta porque yo sé que eso como que baja las defensas, ¿cierto? Entonces en el caso mío sería una paciente inmunodeprimida, ¿cierto? Inmunosuprimida. Entonces, ¿qué riesgo o qué precauciones tendría que tomar? Muchas gracias. Buenas noches, Margarita. Muchas gracias por su pregunta. En general, las condiciones autoinmunes que requieren, pues, modulación o el uso de medicamentos, pues, para frenar esa respuesta alterada del sistema inmune, pues, sí pueden favorecer la posibilidad de un comportamiento un poco más grave de las infecciones cuando ellas ocurren. Pero para el caso de virus influenza, lo que aprendimos con coronavirus sigue siendo, es válido también. El virus, la transmisión de estos virus, o lo que sabemos es usualmente por aerosoles. En este caso, lo que les mencionaba de esa presencia del virus en el caso de influenza aviar en la leche de las vacas, parece ser que no es como tal por el tracto digestivo, sino pues probablemente por aerosoles que se expusieron, y básicamente las personas en las que se ha detectado estos virus han sido trabajadores de estas industrias que entran en contacto muy cercano con los animales. Entonces, volviendo a la prevención de virus respiratorios, lo que aprendimos en COVID sigue siendo válido, ¿no? Pues las personas que tienen situaciones de salud que de pronto les confía un poquito más de riesgo, y en general todos nosotros pues tenemos que seguir practicando el lavado de manos, cuando estamos en ciertos contextos que nos ponen en mayor contacto con personas que potencialmente pueden traer influenza, pero pues COVID, tuberculosis, tantos patógenos, es bueno que usemos la mascarilla como una estrategia de protección, tener pues nuestras vacunas al día. Y en general cuando se practican todos estos protocolos en que los reumatólogos, dermatólogos, todos los médicos que deben hacer uso de estas terapias, se vuelven prácticas en general muy seguras. Usualmente siempre se hace un screening, se enseñan muchas cosas, se ponen ciertas profilaxis vacunales y en general, aunque hay un riesgo un poco mayor que el resto de la población, COVID no lo demostró y yo no pensaría que no hay razones para pensar que si hubiese otra situación, pues lo podríamos implementar bien. Recuerden que el aislamiento inicial no funcionó y no teníamos casos de COVID. Lo que pasa es que pues no podíamos estar eternamente encerrados, ¿no? Y debimos aprender muchas cosas de la pandemia para que pues ojalá no ocurra, pero si lo llega a pasar, pues esperaría yo que todos, tanto pacientes, trabajadores de salud, las autoridades, hagamos las cosas un poco mejor. Y en el tema de prevención, aplica igual para estos patógenos, lo que son medidas incluso muy básicas y fácilmente implementables y que funcionan.